a este video. Mi nombre es Nayeli García Rojas y mi profesor es el ingeniero Luis Oliver Terrones Morales. Me imparte la asignatura de Física en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Sé que aún te causan dudas estos temas de física, pues en este video te ayudaré a entenderlos un poquito mejor. El tema que vamos a revisar será de vectores resultantes. Pero primero hay que saber qué es un vector. Un vector es un segmento de línea que con dirección y sentido representa una magnitud física. Forma parte fundamental de la geometría. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud de estudio. Dicho vector va a ser graficado desde un origen. Va a tener una dirección y la flecha nos va a estar ligada al sentido que va a tomar de dicha magnitud. Pasaremos a resolver un problema. Este será calcular el vector resultante y su ángulo de acuerdo a los datos que nos proporciona el siguiente plano. Hay que recordar que nuestro plano cartesiano está constituido en 4 partes. Este de aquí será nuestro vector 3, nuestro vector fuerza 1 y nuestro vector fuerza 2. El vector fuerza 3 está ubicado en el cuadrante 1. El vector fuerza 1 está ubicado en el cuadrante 2. El vector fuerza 2 está ubicado en el cuadrante 3. Estos vectores están constituidos por su respectivo ángulo, pero antes vamos a tener que recalcularlos para que determinemos mejor nuestra resultante y podremos graficar mejor en nuestro método del polígono. Para la determinación de los ángulos será utilizar las medidas del eje de las abscisas o de la X del lado positivo en dirección contraria a las manecillas de reloj. Primeramente tenemos esta parte azul que será igual a 180 menos 45 grados igual a 135. Ahora para la parte amarilla será un ángulo de 180 más el de 55 que dará un resultado de 235. En una se resta ya que nos está dando un ángulo de 45 y queremos el ángulo que parte desde el eje de las abscisas y de igual manera el de la parte amarilla. Vamos a obtener el vector resultante por medio del método gráfico. Esto será con los ángulos que ya recalculamos anteriormente o pueden ser utilizados los que ya teníamos al inicio del problema. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro vector número 1, el cual se va a graficar de la siguiente manera. Aquí tomé yo el ángulo que ya nos daba desde el inicio, que es de 45 grados. Y bueno, es importante mencionar que estoy manejando una escala de 1 a 1000. Ahora, para graficar el siguiente vector, vamos a poner un mini plano cartesiano en la punta de donde termina nuestro vector. De esta manera. Ahora, al igual que como tenemos el primer vector trazado, vamos a ayudarnos con el nuevo plano cartesiano que tenemos para graficar nuestro siguiente vector. Ahora, entonces en esta parte desde el origen vamos a trazar un ángulo, ya sea, como ya les había mencionado, el que recalculamos o el que ya teníamos inicialmente. Yo voy a utilizar el que ya teníamos inicialmente.
Ahora, ya que está graficado, vamos a repetir este procedimiento con el tercer vector. Igual vamos a poner nuestro mini plano cartesiano y es hora de trazar el siguiente vector. Bueno, ahora sí vamos a continuar y vamos a poder determinar cómo se va a ver nuestro vector resultante. Es importante recordar que los vectores resultantes se va a trazar desde el punto de origen hacia la punta del último vector que trazamos. Entonces será trazado de abajo, desde el punto de origen del plano cartesiano, hasta esta parte donde termina nuestro tercer vector trazado. Vamos a hacer un poco de acercamiento para ver cómo se va a comportar nuestro vector resultante. Ahora, ya que tenemos nuestro acercamiento, vamos a ver el comportamiento que va a tomar nuestro vector resultante. Bueno, ahí ya tenemos trazado nuestro vector, pero ahora vamos a querer también, como nos los pide en el problema, el ángulo que se forma desde el eje de las abscisas del lado positivo hacia nuestro vector. En este caso sería el que acaba de aparecer. Y bueno, ya tenemos que nuestro vector va a ser de una medida negativa de este lado y una medida positiva del lado del... Ahora, de nuestro lado de las abscisas del eje negativo, estamos observando que va a tener un valor negativo y del lado de las ordenadas va a tener un valor positivo. ¿Qué es lo que queremos comprobar con el método analítico? Vamos a ello. Para esto utilizaremos la suma de vectores, pero primero vamos a analizar un poquito la fórmula. Bueno, tenemos que esta parte que nos señala es referible a la suma de vectores de fuerza en X. Después tenemos esta parte que nos dice que vamos a poner el valor en newtons de cada vector proporcionado por el problema. Este coseno nos está representando la identidad trigonométrica según el vector que indique la suma, ya sea coseno si es X y seno si es Y. Y por último tenemos el valor del ángulo. Este siempre se nos va a dar o habrá que encontrarlo dependiendo del problema que nos esté dando. Pasemos al proceso. Vamos a realizar primero la suma de los vectores en X. Tenemos que, como lo vimos anteriormente, vamos a poner el valor de nuestro primer vector fuerza. En este caso es 300 newtons por el coseno de 135, que fue el ángulo que obtuvimos anteriormente. Esto lo vamos a meter en nuestra calculadora científica y nos dará un resultado de menos 212.132 newtons. Ahora, para nuestro vector fuerza 2, vamos a obtener la misma estructura. Vamos a meter igual nuestra expresión en la calculadora y nos dará un resultado de menos 88.904 newtons. Es importante que reconozcas que no es incorrecto que te dé un valor negativo. No debes de multiplicarlo por nada, simplemente así como te lo marca en tu calculadora, lo vas a poner y no habrá ningún problema y no te estarás equivocando. Bueno, pasemos a nuestro último vector fuerza 3 y vamos a igual
a ponerlo en nuestra calculadora y nos dará el siguiente resultado de 173.205 newtons. Ahora haremos la suma de fuerzas en Y. En este caso vamos a utilizar seno como lo mencionamos en la anterior diapositiva. Haremos nuestra estructura de la misma forma y bueno, calcularemos y nos dará nuestro resultado de 212.133 newtons. Avanzamos con nuestro vector fuerza 2, que nos da un valor de menos 126.969 newtons. Ahora pasemos a nuestro vector 3, el cual de la misma manera vamos a tener que calcularlo con la calculadora científica y nos dará un valor de 100 newtons. Ahora, para obtener nuestro valor suma en los vectores de X y en los vectores de Y, vamos a realizar una suma, no importa que tengan valores negativos. Eso nos va a ayudar a determinar si el proceso de nuestro gráfico que hicimos anteriormente es correcto, para lo cual en X nos va a dar un resultado de menos 1270.834 newtons. Ahora para nuestros vectores en Y nos dará una igualdad de 185.173 newtons. Bueno, ya teniendo estos resultados, ahora pasaremos a calcular nuestra resultante. Primeramente, lo que vamos a hacer aquí es utilizar esta fórmula que ciertamente se parece a nuestro teorema de Pitágoras y sustituir los valores de acuerdo a los vectores que hay en X y a los vectores que hay en Y. De estos resultados, si es que no lo recuerdan, fue de la suma de todos los vectores que había en X y de la suma de vectores que había en Y. Bueno, pasemos a realizar nuestro cálculo de la resultante. Primeramente, vamos a pasar nuestro cuadrado como raíz del otro lado para que podamos introducir ahora sí correctamente nuestros valores. Vamos a sustituir nuestro valor de los vectores en X y va a ser elevado al cuadrado. De igual manera, la suma de nuestros vectores en Y igual serán elevados al cuadrado. Bueno, ya elevados al cuadrado nos darán los siguientes resultados. Ahora tendremos que pasar a realizar nuestra suma entre estos dos resultados. Ya teniendo nuestro resultado, ahora vamos a sacar nuestra raíz para obtener nuestro valor final del vector resultante. Hay que recordar que una potencia cuadrada con una raíz se cancelan. Y este sería nuestro resultado. Hay que recordar que aquí debe de llevar el valor de nuestra magnitud, en este caso son los newtons. Y bueno, ya que tenemos nuestro resultado, vamos a pasar a calcular nuestro ángulo. Bueno, ¿cómo vamos a obtener nuestro ángulo de la resultante? Bueno, si recordamos un poquito, ya tenemos que la tangente será igual a cateto opuesto sobre
cateto adyacente. Esto será igual a y entre x, lo cual estos valores ya los tenemos. ¿Por qué? Porque anteriormente los utilizamos para sacar el valor de nuestra resultante. Ahora, ya sabiendo los valores que tenemos que sustituir, vamos a despejar el valor de nuestro ángulo. Entonces será θ es igual a la tangente menos 1 de y entre x. Pasemos a sustituir y vamos a poner los valores que nos dieron de la suma de vectores en f de x y en f y. Vamos a realizar nuestra división y lo que vamos a obtener como resultado será igual a menos 0.146. Este valor va a ser multiplicado por la tangente de menos 1, el cual va a ser el valor de nuestro ángulo. En este caso nos da un valor de menos 8.31 grados. Entonces, sabemos que un ángulo recto tiene 90 grados. Vamos a hacer la siguiente expresión de menos 8.31 grados, lo cual aquí un menos por menos nos va a dar un más. Ahora, entonces 90 más 8.31 nos dará un ángulo de 98.31 grados. Vamos a verificar esto. Como lo vimos anteriormente en nuestro método gráfico, tenemos que nuestra resultante va a ir en dirección hacia el norte, pero también en dirección al oeste. Entonces tendrá una dirección noroeste. Más al norte que al oeste, pero se logra entender. Entonces nuestro vector va a medir 1284.252, que por cierto aquí también se me olvidaron poner los newtons. Es importante que manejen sus magnitudes. Y para el caso de nuestro ángulo va a medir 98.31, midiéndolo desde la parte de aquí hacia acá. Entonces este será el valor de nuestro ángulo respecto al lado de las abscisas. Con esto hemos terminado. Espero que este video haya sido de mucha ayuda y que ya no te atrases en tus clases.